Vamos a pasar al planteo de los aprovechamientos hidroeléctricos. De acá en más nos vamos a ocupar de los aprovechamientos hidroeléctricos. Eh, Más allá de que, por supuesto, quiero que quede el mensaje de la importancia del uso múltiple, aunque un aprovechamiento haya nacido con una visión o una prioridad hidroeléctrica. Bien, eh, en los tiempos que vivimos, el aprovechamiento de los recursos naturales en general y el aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, del agua para generar energía eléctrica, no escapa a estas cuestiones, están bastante cascoteados precisamente por los excesos cometidos históricamente que han llevado a algunas cuestiones absolutamente indeseables respecto de los efectos ambientales de los aprovechamientos de los recursos naturales en general y también incluidos algunos aprovechamientos hidroeléctricos que han producido efectos totalmente indeseables. Sin embargo, no es cuestión de caer en simplemente en un mensaje fundamentalista, sino que nosotros tenemos que aportar una visión muy racional, con análisis precisos sobre cada tema que estudiemos, y parece importante tener en cuenta una serie de aspectos que hacen realmente recomendable a la hidroelectricidad como fuente de provisión de energía eléctrica, por supuesto, sujeta a todas las restricciones que deban hacerse, comenzando por las ambientales. Vamos a hacer un repaso. Yo me encontré como una especie de síntesis interesante estos conceptos consensuados en la conferencia de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo en 2002 y el Tercer Foro Mundial del Agua de Kioto de 2003. Y de aquí surgieron los siguientes conceptos, como son que es reconocida la generación hidroeléctrica como una fuente renovable de energía. ¿Sí? No hay ninguna duda de la condición de energía renovable de la hidroelectricidad. Si bien, por ejemplo, en los programas de fomento de las energías renovables de los últimos años en la Argentina, solo se han incluido como proyectos a fomentar los hidroeléctricos con potencias inferiores a 30 megavatios. No es porque los mayores no pertenezcan a la categoría de energías renovables, sino simplemente porque se los considera en otra categoría por su magnitud. En cualquier caso, la generación de energía hidroeléctrica da como producto una energía renovable. La hidroelectricidad viabiliza la utilización de otras fuentes renovables. En particular, las centrales hidroeléctricas con embalse ofrecen una gran flexibilidad operacional que no tienen ni la energía solar ni la energía eólica, por ejemplo. Ustedes saben que, van a estudiar, de hecho, uno de los temas sobre los que les voy a proponer que lean hoy en el trabajo de Cuesta Diego Ballarino tiene que ver con el mercado eléctrico. Cuando uno es proveedor de energía eléctrica, cuando uno es generador, la remuneración que recibe quien genera se compone básicamente de dos conceptos. Uno es la potencia puesta a disposición, o sea, la potencia disponible, la potencia que puede garantizar, y el otro concepto es la energía que entrega. Y son muy distintos precisamente porque una central con un embalse importante, en cualquier momento está en condiciones de abrir al máximo el paso del agua por las turbinas y proveer
la potencia instalada de la central. Es decir, la potencia que puede garantizar una central hidroeléctrica le permite ofrecer ese servicio de acudir en cuanto lo necesite el sistema, cosa que no puede hacer una central de tipo eólica o de tipo solar. Evidentemente, a la hora de proyectar un parque eólico, debemos tener en cuenta que esa energía que vayamos a generar va a aportar al sistema, vamos a vender energía, pero no vamos a vender potencia garantizada, porque nunca vamos a tener garantía de que cuando haga falta haya viento y potencia disponible. Y lo mismo, por supuesto, con la energía solar. Entonces, a la hora de afrontar situaciones críticas en que el mercado eléctrico necesita potencia, las centrales hidroeléctricas con embalse tienen un potencial inmejorable. Por supuesto que la cantidad de energía que se vende es el otro parámetro importante. En tercer lugar, decimos que contribuye al almacenamiento de agua para diferentes usos. De hecho, bueno, los embalses, estaba insistiendo en que los embalses, aunque hayan sido desarrollados por una central hidroeléctrica, tienen un potencial de suministro de agua para todos aquellos usos que puedan llegar a concurrir al proyecto. También la hidroelectricidad aumenta la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. La operación de los sistemas eléctricos depende de fuentes de generación rápidas y flexibles para atender las demandas pico, mantener los niveles de tensión del sistema y restablecer prontamente el suministro después de una falla. La energía generada por las plantas hidroeléctricas puede ser incorporada al sistema eléctrico más rápidamente que la de cualquiera de las otras fuentes energéticas empleadas. Solo el concepto, que es muy claro, lo quiero complementar con lo siguiente. Cuando uno opera una central hidroeléctrica, realmente proveer más potencia al sistema se realiza con una maniobra de apertura de caudal hacia las turbinas. No tiene demoras, es una operación muy rápida y muy confiable. En cambio, poner en marcha una central termoeléctrica es una operación que requiere a veces de muchos minutos y a veces en algunos casos hasta varias horas, según el tipo de central y el tamaño de la misma. Las centrales hidroeléctricas ayudan a morigerar cambios registrados en los sistemas climáticos. Bueno, el embalse, de hecho, es un gran acumulador de energía, cosa que la tecnología todavía no ha resuelto para muchas de las otras fuentes de energía. El día que la acumulación de energía quede adecuadamente resuelta, ya sea a través de la compresión de hidrógeno, como es una de las posibilidades actuales, o cualquier otra, tendremos quizá una posibilidad de aprovechar las fuentes eólicas o solares con mucha más flexibilidad. Bueno, mejora el aire que respiramos. Es un hecho que las usinas hidroeléctricas no producen contaminantes del aire y no generan subproductos tóxicos. Muy frecuentemente sustituyen la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, reduciendo la lluvia ácida y el humo. Es decir, el impacto ambiental de la generación hidroeléctrica, si bien tiene algunos aspectos negativos, tiene otros tantos muy positivos, como la reducción precisamente de los impactos ambientales negativos producidos por las fuentes alternativas. Significa energía limpia y económica para hoy y mañana.
Con un promedio de vida útil entre 50 y 100 años, los emprendimientos hidroeléctricos son inversiones de largo plazo que pueden beneficiar a varias generaciones. Se pueden actualizar fácilmente con la incorporación de tecnologías más recientes y tienen bajos costos de operación y mantenimiento. Esto refiere básicamente a que muchas de las otras fuentes de energía, particularmente las de generación termoeléctrica, se producen a partir de maquinaria que tiene vida útil de 15, 20, 25 años, es decir, realmente una vida útil mucho más acotada. Y la hidroelectricidad es asumida como un importante instrumento para el desarrollo sustentable. Bueno, son desarrollados los emprendimientos de manera económicamente viable, ambientalmente sensata y sociable, responsable, representan desarrollo sostenible en su mejor concepción. Esto en realidad, que lo ponemos de esta forma o lo leemos de esta forma, para ustedes debe ser un objetivo en caso de trabajar en este sector. Tener en cuenta que el desarrollo de los proyectos se base en estas premisas. Veamos cuál es la evolución que ha tenido la instalación de potencia en el mercado eléctrico nacional de la Argentina. Ahí la curva marrón nos da una potencia instalada total que llega a los 35.000 megavatios y la celeste nos da la potencia instalada hidroeléctrica que anda en el orden de 11-12.000 megavatios. Si ustedes se fijan en la evolución histórica, hasta el año 70 y pico, en que entró en funcionamiento el Chocón, Argentina tuvo aprovechamientos muy pequeños, todos con potencias inferiores a creo que 50 megavatios. El Chocón apareció de golpe con 600 megavatios y fue la primera gran obra hidroeléctrica nacional sobre el río Limay. A partir de allí, hubo un crecimiento muy importante hasta que se terminaron de instalar las turbinas de Yacyretá, de Salto Grande, y se construyeron una variedad de aprovechamientos sobre la cuenca del río Negro, es decir, el Limay en Neuquén, o sea, toda la zona del Comahue, y a partir de aquel entonces el crecimiento, esto es antes del año 2000, el crecimiento de la potencia instalada hidroeléctrica ha sido realmente bajo, apareciendo solamente dos proyectos nuevos, Caracoles y Punta Negra, sobre el río San Juan. Hay mucho para hacer realmente en el tema. Estos son aprovechamientos de tamaños importantes, pero hay pequeños aprovechamientos también muy factibles en nuestra provincia y en el país. Bueno, vamos a los conceptos básicos de la generación de energía hidroeléctrica. Así empezamos a recorrer lo que nos va a ocupar en las próximas clases, que es el circuito hidráulico correspondiente a una central hidroeléctrica. Es decir, tenemos por delante todo el circuito hidráulico para luego dedicarnos al equipamiento. Bien, ustedes saben que la generación hidroeléctrica, como les decía, se basa en el producto del caudal por altura. Bueno, la potencia será, si vamos a considerar las distintas variables que influyen, el rendimiento de la turbina por el rendimiento del generador, por la asignación de la gravedad caudal y altura nominal o altura neta, en realidad se refiere en este caso, altura neta. O sea, como les decía, potencia es caudal por altura, por supuesto afectada de los correspondientes rendimientos y conversiones de unidades. Nosotros vamos a aprovechar la energía potencial del agua y vamos a procesar esa altura por unidad esa energía por unidad de masa, la altura neta, en la turbina
con un determinado caudal circulante. La conversión de energía hidráulica en energía mecánica que se realiza en la turbina, a través de un eje la vamos a llevar a convertir en energía eléctrica, o sea, es una segunda máquina, conversión de energía mecánica en energía eléctrica en el alternador, y a los efectos de la transmisión de energía hacia los sistemas, hacia el mercado, digamos, lo que tenemos acá simbolizado es un transformador, o sea, una máquina estática que modifica la tensión de la corriente eléctrica a los efectos de su transmisión. Para quienes no conocen de electricidad, consideren que el aumento de tensión va a significar una reducción importante de la corriente y por lo tanto una reducción importante de las pérdidas en la transmisión o en el transporte de la energía. El aumento de la tensión en los cables es equivalente de alguna manera, aunque no es estrictamente, al aumento de la presión que se realiza en los gasoductos, por ejemplo, para el transporte. Bueno, como se podrán imaginar, tenemos acá dos grandes elementos, dijimos caudal por altura, entonces tendremos que analizar qué caudales son los aprovechables y qué salto es el aprovechable. Muy bien. Sobre los caudales, ustedes, bueno, ya han estudiado hidrología y solo vamos a hacer algunas referencias. De hecho, bueno, en el trabajo práctico número 1 están haciendo una suerte de repaso de hidrología. Así que vamos a ir viendo cómo hacemos el desarrollo de un aprovechamiento. ¿Cuáles son las partes típicas de un aprovechamiento hidroeléctrico? Bueno, lo que tenemos en la figura no es general, no es absolutamente lo que se presenta en todos los aprovechamientos. En este caso se trata de un aprovechamiento con embalse, podría no existir este embalse. Luego tenemos una obra de toma. En esa obra de toma tendremos rejas, compuertas, una conducción que vamos a llamar tubería forzada, la conducción a presión, que va desde la toma hasta la turbina en este caso. Esta es la turbina, el tubo de aspiración de la turbina, o sea, el desagüe de la turbina hacia el canal de restitución y la devolución al río. El equipamiento hidroelectromecánico está compuesto por la turbina, un eje que la vincula con el alternador, que es esto que figura como generador de energía, que está dentro de una casa de máquinas. Sale la corriente de las turbinas con un nivel de tensión, pasa por una subestación transformadora, a veces podría no ser necesaria, para finalmente ir hacia una línea de transmisión de energía que lleva esa energía hacia el mercado que va a ser suministrado con la misma. Algunos conceptos sobre ese mercado. Lo que tenemos en figura es una curva de carga diaria adimensional. En abscisas tenemos las 24 horas del día. En ordenadas tenemos la potencia referida a la potencia máxima que va a ocurrir ese día. Llega al valor 1 precisamente a la hora en que se produce la potencia máxima o la demanda máxima en el mercado. Fíjense que estamos hablando de curva de carga. A la potencia demandada le llamamos carga. Y de hecho, esa carga es lo que va a actuar sobre el generador, sobre el alternador de nuestro equipamiento, produciendo una especie de freno
sobre el mismo. Es decir, la turbina aporta potencia y esa potencia es consumida, es entregada a través del alternador para suministrar a la demanda que estamos teniendo en el mercado. Los mercados se caracterizan por tener horarios de valle o base, en donde tenemos el mínimo consumo, tenemos alguna característica de semipunta, es decir, una potencia intermedia que caracteriza una cantidad de horas diarias que se registra en el mercado, y la potencia de punta, que es la potencia máxima instantánea que se va produciendo en los horarios de mayor carga. Este diagrama es un diagrama que caracteriza a cada mercado. El mercado de Puerto Madryn, por ejemplo, con Aluar, no es ni parecido al mercado de Trelew. El mercado de Trelew es un mercado eminentemente residencial, hay muy poca industria en Trelew actualmente. Tenemos un mercado residencial y comercial que tiene un valle bastante pronunciado y por lo tanto un factor de carga, es decir, una relación entre toda la superficie que hay debajo de esta curva respecto de la potencia máxima relativamente bajo. En cambio, en Puerto Madryn, si consideramos Aluar dentro de lo que sería el mercado de Puerto Madryn, tendríamos que la ciudad de Puerto Madryn apenas si modifica una curva que ya de por sí es muy alta, impuesta por el gran consumo de esa industria que es Aluar. Entonces, la curva de carga caracteriza al mercado. Además, la curva de carga es variable según el día de la semana, es variable estacionalmente, precisamente por las mayores duraciones o menores duraciones del día y el mayor uso de energía eléctrica para iluminación, o el uso de energía eléctrica para calefacción, por ejemplo, o para aire acondicionado, como ocurre por ejemplo, en Buenos Aires. La crisis de disponibilidad de potencia en el mercado eléctrico de la gran ciudad de Buenos Aires se da en verano, no se da en invierno porque la gente calefaccione, sino en verano por los equipos de aire acondicionado. Bueno, esto que caracteriza aquel mercado al que nosotros vamos a acudir con nuestras centrales hidroeléctricas. Otra curva es la curva monótona de carga, que sería la curva de cargas, pero en forma de curva de frecuencia o curva de duración, igual que ustedes hacían con los caudales en hidrología. Es decir, acá tenemos que en el año, en las 8.760 horas del año, la potencia mínima que se registra, la demanda mínima que se registra es este valor de la derecha, y la potencia máxima que se registra es este valor de la izquierda. ¿Y qué tenemos de interesante además cargado en este gráfico? La cobertura de la demanda. ¿Quién va a suministrar la potencia que está pidiendo este mercado? Bueno, miren cómo es esto. Abajo de todo, el primer escalón dice hidráulica fluyente. Hidráulica fluyente es aquellas hidráulicas sin embalse. Cuando no tenemos embalse y vamos a generar energía hidroeléctrica, no generar energía significaría dejar pasar el agua y por supuesto esa agua no la podemos recuperar para volver a generar energía. O sea, lo que no generamos lo perdemos. Esto es lo mismo, acá podríamos agregar a hidráulica fluyente eólica y solar que no están puestas en este gráfico. Es decir, todas aquellas energías que no tienen potencia garantizada o que no tienen posibilidad de ser acumuladas en ningún sitio. En el escalón siguiente tenemos la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear? Porque la inercia que tienen las operaciones
con los equipos nucleares es una inercia que hace absolutamente imposible la previsión de andar modificando la entrega. Una vez que el reactor se pone a funcionar, normalmente se lo pone a funcionar a su potencia máxima y continúa durante años funcionando a esa potencia. Modificar la reacción, la fisión en el reactor para que produzca más o menos calor es una operación compleja y que demora mucho tiempo. Por lo tanto, la energía nuclear está colocada como un valor fijo de potencia que se agrega en la base del diagrama. Después vienen las térmicas de turbovapor, es decir, las máquinas térmicas con calderas de vapor importantes. Después vienen hidráulicas con potencia no garantizada, turbogás, ciclos combinados y turbovapor, en toda una zona, para finalmente tener hidráulicas con potencia garantizada y turbinas de gas. Decía antes, hidráulica con potencia garantizada, precisamente porque el hecho de tener un embalse cargado y una central con potencia disponible me permite vender energía en el momento que además es el momento en que más vale la energía. El precio de la energía precisamente aumenta hacia la punta del diagrama. Por lo tanto, tener disponible este tipo de potencia me permite participar adecuadamente. ¿Quién más? La turbina de gas, las turbogás, porque son energías muy caras, pero que trabajan con equipamiento que en realidad es muy parecido a la turbina de un avión, acoplada a un generador. Es una máquina que en unos pocos minutos puede entrar en servicio, o sea que también tiene una flexibilidad operativa bastante importante, aunque tiene muy bajo rendimiento y por lo tanto es de un costo esa energía muy alto.